Amen. You guys can be seated. Good morning, everybody. It's good to see you guys. I see Kaya coming in. This is fantastic to have the church with us. And so we had a baptism during our first service. Hannah Rogers, where's Hannah at? There you are. And so she was baptized in our first service. And so, yeah, we praise the Lord for that. She shared a wonderful testimony as well. And so for this service, I have the wonderful privilege of baptizing my own daughter. Yeah. And so it's a special day for me for sure, and I know for my daughter, our whole family. And I want to thank grandparents are here as well, so that's a real blessing. But I've had the chance to baptize my sons, and this is my youngest, our baby, and so this is a special day for us that all of our children have a testimony of salvation. They've all believed in the gospel, and now each of them, I think we're going to do this, right? Each of them will be. Cada uno va a ser bautizado también. Con eso, quiero invitar a Ruby a la tarima. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Voy a leer su testimonio. Ella me pidió que lo hiciera y yo le dije que sí. Lo voy a leer aquí para todos ustedes. Hola, mi nombre es Ruby Renaud. Tengo 11 años. Crecí en una familia que hablaba acerca del Evangelio y cuando tenía 8 años empecé a entender mi necesidad de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Un domingo por la tarde le dije a mi mamá que necesitaba ser salva y me dijo, espera a tu papi para que viniera. Ahora, suena como un castigo. Espérate que venga tu papá. No es eso. De hecho, era algo muy bueno. Así que, cuando regresé a casa, hablamos acerca de la salvación y dijiste que sabías que eres una pecadora y que sabías que Él había pagado por tus pecados. Oraste y aceptaste a Cristo el febrero 5 del 23, hace 3 años. Ahora estoy lista para ser bautizada, mostrarle a la iglesia que quiero seguirle. Estamos muy agradecidos por eso. Estoy muy orgulloso de ti, pero de muchas personas que han hecho lo mismo, en las que no solamente han aceptado a Cristo, sino que también estuvieron de frente de mucha gente, porque puede ser intimidante, te puede hacer nervioso, pero has sido lo suficientemente valiente para hacer esto. También agradezco que también mi hija tuvo un tiempo para pensar en eso, y eso es algo bueno que esté pensando. ¿Qué significa esto? Y aún estuviste diciendo de que los bautismos que precedieron esto fueron los que le motivaron a tener este día. Así que te voy a preguntar en frente de todos, Ruby, ¿crees que Cristo murió por ti? ¿Que resucitó por tus pecados? Sí. ¿Y crees que a través de tu confesión puedes ser salvo? Sí, amén. Basado en tu profesión pública de fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y en obediencia a su mandamiento, te bautizo, mi hermana, no solamente mi hija, pero mi hermana, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Déjame tomarte tus lentes. ¿Listo? ¿Lista para pasar? Ahí hasta allá abajo. Bien. Todavía no está en el agua todavía. Ruby, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultada con Cristo, resucitada a una vida nueva. Se ha hecho como el Señor lo ha mandado.
Gloria a Dios por eso. Amén. Quiero agradecerle a mi familia por estar aquí, en ser parte de este día para nosotros. Es un día muy especial para nosotros. Y aunque, y en lo que salen los jóvenes, que bendiga el resto del servicio en lo que estamos estudiando su palabra. Padre, quiero agradecerte muchísimo por el regalo de la salvación que nos has dado, que nos permites que cada uno de nosotros personalmente podamos conocerte, podamos entrar y tener comunión contigo, tener una relación contigo. Te agradezco que nos permites entonces hacer la decisión de un testimonio público de fe en bautismo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a decirles a los demás que tú nos has salvado. Te pido por mi hija, por Ruby, así como Hannah lo hizo en el primer servicio, de que sigan siguiéndote todos los días de su vida, que la protejas, que la guíes. A nosotros también que nos guíes como iglesia para estar con ellas, para amarles, para mantenerlas responsables de lo que dice tu palabra. Te pido de que hagas lo mismo para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros nos afilemos, cada uno de nosotros, como dice tu palabra, al te amamos, te agradezco y te alabo. Y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, por los últimos mes y medio, o quizás 2 meses, hemos un, un recordatorio acerca del discipulado. Terminamos Romanos 11 como febrero, a mediados de febrero. Y ahora vamos a comenzar en Romanos capítulo 12. También tenemos la pantalla para Romanos 12, pero usted lo quiere buscar en español. Obviamente, bautizar a mi esposa, a mi hija hoy es algo muy especial para mí, perdón. Pero también me hace pensar en todos los momentos en mi vida como padre en los que he estado entrenando a mis hijos. ¿Cuántos padres aquí en este lugar? Muchos. Mucho de nuestro entrenamiento que, con el que equipamos en nuestras casas, nuestros hijos, se da en casa. Sí, se da en otros lugares también, hay otras oportunidades, pero comienza en casa, especialmente en los primeros años. Y cualquiera que tiene hijos, quizás ya lejos de casa, saben que aunque los años primeros son demandantes físicamente, los últimos son emocionalmente demandantes. Y ustedes van a decir amén. Estoy apenas entrando a esa etapa. Nuestros hijos están creciendo. Tenemos uno de 17, algunos, y todavía está jovencito. Pero tenemos uno de 17, uno de 15. Ahora ya tiene su permiso de conducir, por cierto. Sí, yo sé. Oren por mí, por mi esposa y por mí. Pero, y de luego mi esposa, mi niña, otra vez, mi niña cumple 12. Ruby va a comenzar middle school pronto, pero es emocionante. Sabe que en los primeros años hay demandas físicas constantes, que no se caigan en las gradas, o por lo menos otra vez, que no tragues eso, no te puyas aquí, no te puyas allá, y usted está constantemente vigilante. Pero lo físico empieza a cambiar a lo mental y emocional. Y muchos ya saben que eso, que ya tienen hijos lejos de casa, que no termina cuando salen de la casa. Usted siempre es un padre, siempre se preocupa por ellos, siempre está emocionalmente pegados a ellos, siempre. Cuando se van de la casa, hay menos control y siempre tienen la misma carga por ellos de que salgan bien, que tengan victoria, que puedan vivir lejos de sus cuatro paredes de su casa. Y pero cuando están niños, hay mucho entrenamiento en las cuatro paredes de su casa. Les enseña cómo, les enseña a rodar en la casa,
Cada niño. ¡Ay! Lo pusiste en video, lo viste. Le encanta esos momentos en los que empiezan a gatear, empiezan a rodar, empiezan a caminar, a correr. Y hacen todo esto típicamente en el hogar. Ahora, aprenden a hacer estas casas fuera de la casa, pero usualmente empiezan en su dormitorio, en la sala, y usted estaba arrodillado enfrente de ellos. Esas cosas se dan en la casa. Aprenden esa obediencia en casa y aprenden eso, o por lo menos deberían, antes que se les pida. Les enseñan en casa antes que lleguen a la escuela y les pidan cierta demanda social dentro del grupo. Y al pasar el tiempo, lo que comenzó en casa se extiende y lo que era interno ahora se muestra enfrente de otros. Traen a sus amigos y los esconden y usted, hey, no, no, no los tienes que esconder, les tiene que enseñar todas estas cosas y se dan en el hogar. Pero lo que era interno ahora se prueba afuera y se les traen a entornos sociales. Y ahora la enseñanza tiene nuevos retos. Lo que se enseñó en los confines de la casa ahora ya está a la vista. Y algunas veces usted como padre está esperando de que ellos practiquen lo que han aprendido de su padre. Entonces como papá les enseño acerca de recompensas o consecuencias, cómo mostrar el carácter correcto en obediencia, esencialmente que vivan como el Señor nos pide que vivamos. Yo quiero que mis hijos vivan como Dios quiere que ellos vivan. Entonces les estamos enseñando cómo pueden seguir a Cristo, pero antes que se conviertan en misioneros, antes de que los envíe a un lugar foráneo y todas hagan esas todas cosas grandiosas, tiene que enseñarles cómo tienen que orar y leer su Biblia en casa. Amar al Señor con todo su corazón, alma y corazón. Y espero que pueda ser parte de eso y espero que la iglesia llegue a ser parte de eso y que el ministerio de niños, pero debe de comenzar con usted y conmigo. Entonces, mucho de esa enseñanza y entrenamiento comienza en el hogar. Y le guste o no, esté listo o no, el objetivo de cada padre es que preparemos a nuestros niños para que puedan irse de la casa. Y eso también es algo muy difícil de considerar. ¿Cuántos padres ya han hecho eso, que ya no viven con ustedes? Yo voy a tener respuestas mezcladas, pero no es cierto. Era difícil. ¿Y aún no era acaso ese el objetivo? Hasta cierto punto, quiere que sepan cómo vivan exitosamente por sí mismos, pero al mismo tiempo se está muriendo por adentro, porque desarrolle estas relaciones internas con ellos. Así que quiere que vivan, perdón, que dejen su casa para que puedan vivir en el mundo. ¿A quién usted les guió que ellos fueran? Que realmente lo vivan enfrente del mundo. Quiero decirle que todo eso, pensando en todo eso de ser padres y todo ese tiempo en casa y toda esta maduración que espera que se lleve en casa, eso es lo que está haciendo Pablo también en Romanos. En el libro de Romanos, todo lo que hemos visto, capítulos 1 al 11, todo este tiempo estudiando este libro, aquí es donde hemos estado con Pablo en la instrucción. Pablo ha estado instruyéndonos por la mayor parte del tiempo con un enfoque interno. Todo ha sido hacia adentro. En Romanos 1 y 2, Pablo trató con nuestro juicio personal delante del Señor, de que usted y yo
fuésemos juzgados delante de Dios y tenemos que reconciliar eso. Romanos 3 al 5, Pablo habló acerca de cómo hemos sido justificados delante del juez. Podemos ser hechos justos delante de Dios el justo, el juez, no por nuestras obras, sino por fe. Y así que aprendemos de la justificación. ¿Qué significa ser justificado delante de Dios nuestro juez? Romanos 6 al 8. Vemos cómo hemos de ser, cómo personalmente crecer en nuestra fe, conocido más comúnmente como el proceso de santificación. Crecer, entender lo que significa no vivir por el poder de su carne, por su carisma, por sus habilidades, sino de acuerdo cómo se mueve el Espíritu Santo en su vida. Así que aprendimos esto y hasta este punto todo de Romanos, del 1 al 8, ha sido diseñado para hablar de usted. Toda su fe ha sido de su crecimiento. Pablo, como padre de la fe, está enseñándoles a sus hijos lo que significa tener el carácter correcto, seguir a Cristo de la manera en que Dios nos muestra. Y luego, del 9 al 11, vimos las misericordias de Dios, sí, para la nación de Israel, pero también para nosotros. Así que en todos estos capítulos, lo que vimos que Pablo estaba enseñando es para que el Hijo de Dios aprenda a comportarse en el cuerpo, que es el templo de la iglesia. Romanos 1 al 8, y quizás hasta dijera de 9 al 11 también, se tienen que ver cómo tiene que usted crecer en su fe y vivir como un hijo de Dios. Entonces Pablo nos enseña acerca de juicio y justicia. Nos enseña acerca de perdón y esperanza. Nos enseña de responsabilidades personales y un deseo de hacer lo que es correcto. Y nos enseña acerca de misericordia para otros y para nosotros también recibir esa misma misericordia. ¿Acaso no es eso lo que usted le enseña a sus hijos cuando están creciendo o lo que usted quiere hacer? Sí les enseñamos de consecuencias, sí les enseñamos de juicio y les enseñamos de lo que es justo y correcto. Les enseñamos acerca de obedecer y cómo comportarse de cierta manera. Les enseñamos de perdón y esperanza. Responsabilidades personales. Les hablamos de lo que es correcto y cómo debo de comportarme correctamente delante de Dios y otros. Y finalmente, pero también es muy importante y es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos, es la necesidad de tener misericordia. Así que vemos todas estas cosas que Pablo está haciendo. Y así como usted y yo, como padres, Pablo, siendo un padre en la fe, quiere que sus hijos no solamente sepan acerca de su fe, quiera que aprendan cómo usar su fe. Así que no se trata acerca de saber algo y honestamente pienso de que aquí es cuanto muchos cristianos, eso es todo, que saber un resto de cosas y mentalmente saber todo esto de las escrituras. Pero Pablo está diciendo, y sí está bien, y como hijo de Dios tiene que saber estas cosas. Por eso vamos a la iglesia, por eso vamos a la escuela. Pero en algún momento usted tiene que salir de la escuela y tiene que empezar cómo usar las herramientas. ¿Sí entiende? Entonces, esto es lo que está haciendo Pablo. Quiere que no solamente, quiere que sus hijos no solamente sepan la fe correcta, sino que quiere que sepan cómo usarla. Entonces, al entrar en Romanos 12, con el texto finalmente preparándonos para una fe vivida externamente, por una fe que se vive y lo puede ver de su propio andar. De nuevo, los primeros 8 capítulos, el libro se trata de la parte interna. Y no me va a escuchar decirlo a menudo, pero se trata de usted. Todo usted. No me va a decir a menudo porque estamos a punto de... La realidad es que no. Dios quiere que también se enfoque en todos. Pero Romanos 1.8, ¿qué cree?
Feliz, feliz día, se trata de usted. Romanos 1 al 8, Pablo está enseñándole a sus hijos cómo ellos tienen que vivir, cómo tienen que andar, cómo tienen que ser como creyentes. Todo acerca de usted. Y Romanos 9 al 11 es, por lo menos para mí, visualmente, lo puedo ver como es la llave por la cual abre la puerta al mundo. Esos 3 capítulos empiezan a darme una visual y entender el mundo. Es la cerradura por la cual abre el mundo y el corazón misericordioso hacia Israel. Así que de Romanos 9 al 11, Dios ha sido misericordioso a Israel. Ha sido misericordioso para con nosotros. Y eso me empieza a ayudar a ver cómo yo puedo ser misericordioso para con otros. En este punto, en Romanos, Dios está tratando de mostrar que nuestra fe tiene que ir aún más allá de usted. Tiene que extenderse de usted. Así que no pierda de vista eso. Si usted quiere que su fe personal, si usted quiere que su fe personal sea abierta al mundo o que abra la puerta de su vida y que el mundo lo pueda ver, solamente se va a dar aceptando la gracia de Dios. Yo tengo que elegir aceptar la gracia de Dios. Tengo que entender que Dios ha sido misericordioso para conmigo y que Dios ha sido misericordioso para con otros. Y al yo reconocer eso, y quizá va a ser lo más difícil, pero al aceptar de que necesito su misericordia, esto es lo que me permite entonces tener la habilidad de entonces dar misericordia a alguien en necesidad. Solamente cuando yo llego a ese lugar, a ese momento en el que entiendo la misericordia de Dios para conmigo. Y aún así Dios utiliza el ejemplo de Israel. Y por cierto, no somos nosotros para mostrarnos que Dios puede ser misericordioso para con ellos. Entonces, ¿qué cree? También para con usted. Usted también puede recibir misericordia. Si no, ¿quién más? Es algo emocionante, ¿no cree? Entonces, tiene que entender esto. Su mundo se va a abrir para otros cuando usted empiece a entender la misericordia de Dios para este mundo. Cuando usted se da cuenta, y le digo, hay demasiados cristianos, no solamente gente en el mundo, sino que cristianos que están más interesados en venganza y más interesados en justicia que lo que están en misericordia. Y lo que me dice es que sí, pueden conocer a Cristo, pero no han llegado a Romanos 9 al 11. Puedan entender de que Dios es un juez y personalmente puedan reconocer de que pueden ser justificados delante de Cristo y quizás puedan entender de que hay un proceso de santificación no por ellos mismos, sino de la obra del Espíritu Santo en sus vidas y puedan reconocer eso, pero cuando llegan a la misericordia, escuche, muchas veces nos detenemos en Romanos 11 y no nos importa si la demás gente está sufriendo. Y no nos importa si vemos el mundo como lo vemos, o si son salvos o han nacido de nuevos. ¿Sí me entiende? Y de la única manera en que yo puedo quedarme en ese lugar es porque no me estoy dando cuenta de que yo también fui un recipiente de la misericordia, de que yo también la necesitaba. Así que su mundo se abra cuando usted entiende que es la misericordia de Dios para el mundo. Y más específicamente, al responderle usted al corazón de misericordia hacia Israel. Ahora, muchas veces cuando hablamos de Israel, hay mucha confusión acerca de esto. Y la palabra de Dios es clara, de que hemos de bendecir a Israel y todo lo demás, pero eso no significa de que cada decisión que ellos toman es correcta. Si- lo que entendemos eh, de Israel, de la escritura, no estoy hablando de política, la escritura. Ellos son un pueblo que han rechazado a Cristo, un, un grupo
que ha sido rebelde, contumaz y rebelde, dice la palabra, que ha despreciado las promesas de Dios. Ese es strike número 3. No le están haciendo bien. Se quedaron cortos. En la primera venida de Cristo y en Romanos 11, que lo acabamos de leer, todavía están en ceguera. Entonces, es una nación, un país en el cual Dios dice que ama, pero que obviamente tienen sus problemas. Pero ese nunca fue el punto. Muchos de nosotros no lo vemos. No se trata de, pero Dios, sí estás, hey, Dios, ellos son malos. No he entendido todavía. No se trata de qué tan malos son ellos. Dios está diciendo, hey, ¿no se da cuenta que yo sé que ellos son malos? No lo puedes ver, hijo. No se trata de Israel, se trata de mí. De que yo estoy dispuesto a darles misericordia a un pueblo que no lo merece. Ah, por cierto, ese eres tú también. Y ese soy yo. Entonces, usa Dios el ejemplo de Israel para mostrarnos que ellos no merecen la misericordia. ¿Y tú sí? Porque entonces en ese momento lo que no estamos hablando es misericordia. Porque toda la premisa de misericordia es que ninguno de nosotros la merece. Que es algo que Dios nos da libremente. Cuando usted se da cuenta de que Dios ha tenido misericordia para Israel, usted se puede dar cuenta de que puede tener misericordia en usted. Y entonces de la misma manera puede tener misericordia en otros. Aún en gente que le enojen, que le frustran, que le enojan, que le han herido. Y se puede dar cuenta, Dios, has tenido tanta misericordia para conmigo y no la merecía. Creo que yo también puedo ser misericordioso para con ellos, porque ahí es donde está tu corazón. Entonces, es en estos momentos, Romanos 9 al 11, en el que empieza a mostrar la luz al final del túnel. La puerta empieza a abrirse y al final lo que vemos de estos capítulos es que Dios ha reservado su misericordia para una gente que no la merecía. Entonces, estos capítulos son realmente de la misericordia de Dios en una total demostración para todo el mundo, no solamente para nosotros o Israel. Ese es el deseo de Dios. Así como Él ha mostrado misericordia a usted y a mí, hey, otros también. Dios ha sido tan misericordioso de mí, quiero mostrar esa misma misericordia en alguien más. Entonces Pablo quiere que usted sepa, y usted tiene que seguir leyendo Romanos. Pablo quiere que sepa que no se trata la fe acerca de usted. Sí, cuando usted está niño, y acaso no sabe esto, no lo digo, estoy diciendo que sea malo, así son los niños. Como niños, son egoístas. Hacen un hacen lo que tienen que hacer con el diaper, entonces empiezan a llorar y usted tiene que limpiarlo y tiene que hacerlo. Al seguir creciendo todavía, obviamente seguimos siendo egoístas, pero el asunto es que tenemos que aprender a no ser egoísta. Pero los niños que, no, se trata solo acerca de mí. Cuando tenga una necesidad, cuando quiera hacer algo que tenga necesidad, tiene que estar listo para mí. Pero al ir creciendo, dejamos de ser eso y empezamos a tener más afecto y cuidado para con los demás. Y Pablo lo que nos está mostrando aquí es que la fe no se trata acerca de solamente usted, sino de otra gente de la cual Dios tiene una gran compasión. Entonces, si los últimos 3 capítulos fueron el comienzo de una puerta abierta, con Romanos 12 la puerta está a punto de ser completamente abierta. Y no solamente Romanos 12, sino que esto va a continuar durante el resto del capítulo. Así que comencemos capítulo 12:1. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces comencemos a hacer en detalle este capítulo, este versículo. Ahora, os ruego. Bueno,
La palabra en inglés es una palabra que no se utiliza a menudo. Entonces está explicando la palabra en inglés. Para nosotros es clara la palabra os ruego porque es una palabra que sí utilizamos. Esta no es una sugerencia, por cierto. Rogar no es una sugerencia. No es una sugerencia en la cual Pablo está diciendo, hey, sí, les sugiero. No, este es pidiéndoles a ellos que se acercasen. Pablo les está llamando a hacer algo. Les está llamando a acción, de hecho. Y sigue diciendo, les ruego, hermano. Así que, cuando hemos ido palabras en la Biblia, así que, por lo tanto, pero esas palabras, esas en español llamadas conjunciones, siempre queremos pensar en las palabras grandes, rimbombantes, santificación, justificación. Esas palabras, ¿sabe que muchas de las palabras más importantes son pero, así que, por lo tanto, por ende, son palabras muy importantes en la Biblia. Entonces, así que, hermanos, os ruego. Entonces, cuando usted ve la palabra, así que, cuando usted ve esa frase, así que, vea lo que estaba atrás. Y eso es lo que tenemos que ver en Romanos 9 al 11, la misericordia de Dios. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, basado en todo lo que se dijo de Romanos 9 al 11, por las misericordias de Dios, porque ha sido completamente evidente que ha sido misericordioso para con ustedes. Pablo tiene, que, tiene un caso para que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, sagro, santo, agradable a Dios. Bueno, ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Algo que está vivo, pero que se pone en el altar para morir. Bueno, para responder esta pregunta, tengo dos pasajes muy importantes y uno está en Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué era la zarza ardiente? La cosa más interesante de esta historia es que la zarza ardiente es que estaba ambos consumida totalmente, pero al mismo tiempo estaba viva. Cada rama estaba ardiendo. Sin embargo, no había ningún daño. Una contradicción de términos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser de que el fuego de Dios estuviese en la fragilidad de algunas ramas? Y aún así, ¿no es eso lo que fue Cristo? ¿Acaso no es esto el mismo Cristo? ¿Acaso no fue llamado él la rama? Jeremías 23:5, 33:5, Zacarías 3:8, 6:12 e Isaías 11:1. Eso es yo haciendo una búsqueda rápida de Jesucristo siendo llamado la rama en mayúscula. ¿Acaso no fue Cristo en su primera venida completamente Dios y completamente un hombre? Amén. ¿Sí? El poder de Dios en la fragilidad de un hombre. ¿Estuvo entonces el poder de Dios en la fragilidad de un hombre? Ya sabemos, sí. Cuando estudia Éxodo 3, Dios le dice, quítate los pies. Este lugar santo donde Dios le habló al hombre y ahora podemos hablar con Dios a través de
la salsa ardiente que es Jesucristo. Y no solamente eso, pero le podemos hablar a Cristo directamente en oración y podemos leer la palabra de Dios y entender en los deseos de nuestro Señor para nuestras vidas. No solamente eso, pero también Cristo nos invita a quemarnos con Él. Nos pide que nos unamos a Él. Y es en este lugar de ardor en el que estamos, en que hemos de poner nuestra vida en el altar, en el que podamos hacer ese sacrificio vivo. Es en ese lugar donde se arde que aprendemos su nombre, su carácter, su persona. ¿Y de dónde los...? Si sigue leyendo, capítulo 3, 13 al 14, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y déjenme decirles, Moisés está delante de la zarza ardiente, está delante de la presencia de Dios, el fuego de Dios, está delante de Dios. Y tenemos este cuadro de esta zarza ardiendo, pero al mismo tiempo completamente viva. Y está delante de este arbusto ardiente. Y me pregunta su nombre, ¿qué le digo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Oiga, es en el fuego que escuchamos y aprendemos el nombre de Dios. Es en el fuego. Es cuando usted está dispuesto a ponerse en el altar y empieza a entender y reconocer quién es Dios. Aprende su nombre, su personalidad. Estoy seguro que muchos de nosotros recuerdan la historia de Ananías, que se conoce como Sadrach, Misael, que se conoce como Misac, y Azarías, que se conoce como Abednego. En Daniel 3, Nabucodonosor hizo un ídolo por el cual todos debían de arrodillarse, adorar, y esos tres hombres rehusaron adorarlo. Y al hacer esto, iban a ser enviados al horno de fuego. Es, es una historia muy divertida. Versículo 10. O tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? No sé, quizás Dios estaba en el cielo. ¿De verdad? Eh, Disculpe, ¿cómo decía? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿saben por qué respondieron de esa manera? Porque ellos ya habían tomado una decisión. Ya sabían lo que tenían que hacer. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es nada más que una respuesta clara y directa. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Estaban muy bien vestidos, por cierto, para esta reunión. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaban matando a su propia gente. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Atados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos. O sea, los habían echado atados y estaban sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego diciendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Completamente consumidos, completamente vivos. Sacrificio vivo, así como la zarza ardiente. El fuego. Entonces Nabucodonosor, no, el fuego vino sobre ellos al ellos rehusar adorar la imagen de Nabucodonosor. Dijeron: esto no es difícil. Nosotros ya te habíamos tomado una decisión. ¿Querés que adoremos a estos dioses? No, no lo vamos a hacer. Dios o nos salva y nos libera de ti o no. Pero que tienes que saber, no nos vamos a arrodillar delante de tu Dios. Sacrificio vivo. Completamente consumidos, completamente vivos. Y en el fuego dice que Cristo estaba con ellos. No estaban solos. Deuteronomio 4:20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. En este ejemplo separado les permitió ir a Egipto, un cuadro del mundo, y le permitió a Israel que fuesen al mundo, el cual Dios había llamado un horno de fuego. ¿Sí ve el cuadro? Vez tras vez Dios nos está mostrando de que siempre ha sido su intención, no de resguardarle del fuego, sino que esté dispuesto a pasar por el fuego con Él. No de que usted no va a tener que lidiar con esa circunstancia, pero que Dios va a estar con nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a dar nuestra vida para hacer un sacrificio vivo. Entonces, ¿qué está diciendo el texto en Romanos 12? Si Dios es tan misericordioso como acabamos de aprender que realmente es, ¿cómo nosotros hemos de responder? ¿Cómo hemos nosotros de vivir? Tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Así es como respondemos a la misericordia. Cuando se le ha dado misericordia, la respuesta es que nosotros demos nuestras vidas. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos delante de Dios. Lo más fácil que puedo decir es que usted diga: mi cuerpo es tuyo. Soy totalmente tuyo. No tengo ninguna otra agenda. Te pertenezco.
Sacrificio vivo. Por su misericordia, que nosotros lleguemos a ser zarzas ardientes, que seamos un espectáculo para que el mundo pueda ver. El mayor Ian Thomas alguna vez dijo, cualquier arbusto lo podía haber hecho. Si Dios está en el ardiente, no es el arbusto en sí, es Dios en el arbusto. John Wesley, dudo que esté listo para esto, pero enciéndase usted mismo con fuego de pasión y la gente le va a ver a las millas como usted se quema. Necesitamos más cristianos como esos. Más creyentes que estén dispuestos a decir, Dios, dame fuego, mi vida es tuya. Me pongo en el altar. Entonces, la vida cristiana no es precisamente lo que el cristianismo aquí le quiere vender. No, olvide los libros y las verdades que se quieran ocultar. ¿Sabe lo que he encontrado? Lo más que la gente quiere seguir manteniendo su estilo de vida, lo más miserable es que ellos llegan a ser. ¿Sabe de qué se trata la vida cristiana? Sino de ponerse fuego a uno mismo. No para salvarse su propia vida, sino para darla. Que esté dispuesto a dar realmente su vida al Señor. Y así como cualquier otro sacrificio, tenemos que estar dispuestos a ponernos nosotros mismos en el altar de Dios para estar completamente consumidos por Dios y aún al mismo tiempo estar vivos. Gálatas 2:20, lo leímos la semana pasada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasa cuando usted es crucificado? Muere, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sacrificio vivo. Esta es nuestra respuesta a la misericordia. No se trata de un rendimiento. Esto es lo que dijo Hannah en el primer servicio. Lo único que puedo pensar con el cristianismo es que era una lista de lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer. Y nunca lo podría lograr. Así que ¿cómo veía el cristianismo? Como esta cadena, como esta esclavitud. Y no era la intención de Dios. Nunca ha sido ese el plan de Dios. Nunca se ha tratado de un rendimiento de cuánto yo logro hacer, sino que de ceder nuestra vida al Señor. No es de lo que usted puede llegar a hacer, sino usted diciéndole a Dios, esta es mi vida, tómala. Toma mi vida, úsala para tu gloria. Entregar nuestra vida. Mi vida es tuya, Dios es tuya. Morir a sí mismo. Y ser quemado brillantemente como ofrenda delante del Señor. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 6:2-11. Como en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, este es un bautismo no en agua, sino espiritual. Ese momento en el que usted fue sumergido en Cristo como su Salvador. Entonces, en ese momento de salvación, estamos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Estamos muertos, entonces tiene que andar en la vida. Estás sepultado, entonces ande. ¿Sí lo puede ver? Es un arbusto ardiente. Esos son los tres amigos de Daniel. ¿Sí me sigue? Porque si fuimos plantados juntamente con él, que es un grandísimo cuadro, su sepultura es como un jardín. Ha sido plantado en un jardín. Dios le va a llegar a hacer esta magnífica planta para crecer delante de él. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un sacrificio vivo. No es solamente donde comienza nuestra victoria en Cristo. Y quiero decirle de que usted va a ser victorioso cuando usted viva esta vida. Pero es a través de nuestra muerte natural, nuestra muerte diaria a nosotros mismos, en que somos un compañero con Cristo. Somos conformados a su muerte. Es en este momento en el que usted elige deseosamente dejar ponerse en el altar y decir, no mi voluntad, sino tu voluntad se ha hecho. Es en ese momento en su vida en el que usted puede entender el compañerismo del sufrimiento, entender su carácter, su pensamiento y puede ser su compañero, porque era su deseo, no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Puede unirse en ese trabajo, pero eso significa que tiene que morir a usted. Tiene que usted ponerse en el altar. ¿Acaso no es interesante que es interesante que Dios habla acerca de la misericordia después de haber hablado, después mostrar la misericordia? Lo encuentro muy fascinante, porque al empezar a entender la santificación me doy cuenta de que no lo puedo hacer por la carne, necesito guiarme por el Espíritu y aún así fallo. ¿Sabe qué me recuerda eso? Dios, necesito tu misericordia. Aun cuando estoy tratando por el poder de Dios, por la gracia de Dios, todavía tengo esta carne conmigo que solamente quiere ir tras sus propios deseos. Y aunque estoy diciendo, no, 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 por aquí voy a ir. Y al siguiente día, hey, ¿qué ondas? ¿Todavía estoy haciendo esto? ¿Todavía estoy viviendo de esta manera? ¿Sabe qué es Romanos 9 al 11? Hey, soldado, escuche, hijo, tengo misericordia para ti. Y voy, Dios, es cierto, la necesito. ¿Por qué no lo puedo hacer sin eso? Entonces empiezo a vivir en la misericordia de Dios. Es un Dios de misericordia. No tengo que ser lo suficientemente bueno, no tengo, solamente tengo que dar mi vida. Y puedo verte y decir, y te la voy a dar tú también, mereces misericordia, necesitas misericordia. De aquí, cuando aprendo la santificación y empiezo a entender mis propios errores, es en este momento en el que tengo la posibilidad de poder dar y mostrar la misericordia también en la vida de los demás. Y esto solo viene después de que hemos visto y experimentado la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cerremos con esto en Romanos capítulo 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo dice acerca de este sacrificio? Dice que es santo, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro sacrificio delante del Señor es santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado. Su sacrificio a Dios
tiene que apartar su vida para Dios. Dios, mi vida es tuya. Estoy apartando mi vida, del cual esta vida que pudiera ser parte del mundo, no, la estoy separando para su uso. En la caja de herramientas de la vida, usted dice, no, esta vida está reservada para Dios. Este sacrificio, este vivo sacrificio, usted se aparta y es agradable a Dios, que es un culto racional. Vemos a una persona como esta que está dispuesta a dar su propia agenda, dejar la carne, riquezas, el himno que entonábamos. Este tipo de persona es radical, es increíble. Dios dice, es racional, es el culto racional y es aceptable, agradable. Para nosotros pueda que suene radical, pero para Dios no. La respuesta de la misericordia es que usted y yo estemos dispuestos a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y por cierto, eso solamente es razonable que usted haga eso. Está dispuesto a presentar su cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, no para mostrarle a Dios de que usted es bueno, sino que como respuesta a su misericordia. Dios, basado en tu misericordia, no solamente para Israel, sino que también para mí, te doy mi vida. Dios, tú me diste tu vida. Yo solamente quiero darte de regreso la mía. Gracias por lo misericordioso y bueno que has sido para conmigo. No lo merezco, pero me lo has dado libremente. Así que Dios, solamente quiero agradecerte. Y así como Moisés dijo en Éxodo 3, ¿sabe qué es lo que nosotros podemos decir también? Heme aquí. Así como los profetas dijeron, heme aquí, envíame a mí. Nosotros también podemos tener la misma voz de una respuesta de misericordia. Lo mínimo que puede hacer el día de ahora es no hacer algo complicado. No, lo mejor y lo más fácil que puede hacer es, heme aquí. Mi vida es tuya. Heme aquí. Vamos a terminar en una oración y en una alabanza. Le pido al pasar gente que está disponible para orar enfrente, si Dios le está hablando a su corazón, si Dios está trayendo convicción a su corazón, que no se vaya, que hable con alguien. Busque una manera en la cual nosotros podemos estar conectados con usted. No solamente lo haga una experiencia dominguera, sino que considera cómo Dios quiere utilizarle y pasar a ese compañerismo de sacrificio con Él. Padre, quiero agradecerte por tu palabra, quiero agradecerte por tu bondad. A ti solamente sea la gloria. Ayúdanos a andar en lo que tu palabra nos mostró el día de ahora, que nosotros podamos ser un sacrificio vivo. Te amamos y te agradecemos por Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Que tenga buen día.